Vamos a dar comienzo a esta clase destinada a un tema que a veces le suele ocasionar algún grado de dificultad. Conscientes de esta situación, decidimos dar un teórico exclusivamente sobre instrumental específico para extracciones dentarias, es decir, vamos a estudiar las pinzas para extracción, que si bien es cierto, es un tema que ustedes ya conocen seguramente por si la asignatura Cirugía 1, pero que año tras año nos damos porque existen dificultades para el reconocimiento de pinzas, para la aplicación de las mismas, y por lo tanto decidimos realizar esta clase exclusivamente para que pueda servirles como un apoyo más a subsanar esta dificultad. En primer término, tenemos que tener en cuenta que las pinzas para extracciones son instrumentos que han sido diseñados específicamente para realizar cada una de las diferentes técnicas quirúrgicas para extraer piezas dentarias normalmente implantadas en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Pero empecemos por definir qué entendemos por una pinza para exodoncia. Entonces tenemos que aclarar, y así lo vamos a definir, que son instrumentos diseñados para eliminar un órgano dentario, una pieza dentaria de su claustro alveolar, mediante movimientos particulares, que ya hemos estudiado en clases anteriores, basados en el principio físico de palanca. Ese principio físico de palanca es el principio prioritario en exodoncia. En cualquiera de las maniobras quirúrgicas que vayamos a llevar adelante para la extracción de piezas dentarias en ambos maxilares. Entonces, conocido que es una pinza y definido lo que es una pinza para extracción, que años atrás se las denominaba forceps para extracción, es una denominación caída en desuso, que hace muchos años ha sido reemplazada por la denominación de pinza para extracciones, tiene diferentes partes constitutivas, que de acuerdo a las cuales, de acuerdo a su diseño, vamos a hablar de pinzas para el maxilar superior, para el maxilar inferior y a su vez en una pinza para la extracción de cada una de las piezas dentarias. Esas partes constitutivas son, por un lado, los mangos o ramas de la pinza, que es en definitiva la parte pasiva de la misma, la articulación o charnela, que es ese tornillo que ustedes están viendo, y finalmente la parte activa, que son los bocados de la pinza. Los bocados, la parte activa, la charnela o articulación y la parte pasiva, que son las ramas de la pinza. Si nosotros las analizamos detenidamente, esos mangos de la pinza, ustedes saben que son estriados, que son a veces facetados, y que esto responde a la necesidad de que la misma pueda adaptarse perfectamente sin deslizamientos a la palma de la mano del operador. En cambio, los bocados, la parte activa de la pinza, tienen características distintas en su cara externa y en su cara interna. En su cara externa, como ustedes lo pueden apreciar aquí y aquí, son totalmente lisos porque de esa manera van a salvaguardar la integridad de los tejidos blandos vecinos. En cambio, por su parte interna, como ustedes lo ven aquí, son estriados, son facetados. Algunos juegos antiguos incluso traían polvo de diamante y eso tiene por finalidad lograr una buena aprehensión de la pieza dentaria evitando deslizamiento de la misma. Por lo tanto, la disposición que cada uno de ellos adopte, la disposición de las partes de esa pinza, nos va a determinar qué tipo de palanca representa si nosotros hablamos que el principio físico predominante en exodoncia es precisamente la palanca. Si ustedes recuerdan, a través de física, la palanca es, en definitiva, una máquina simple, que consta de tres partes: el punto de apoyo, la potencia y la resistencia. Y seguramente recordarán que de acuerdo a la disposición que guardan entre sí cada uno de estos elementos, podemos clasificar a las palancas en palancas de primer género, de segundo género o de tercer género. La palanca de primer género es aquella en la cual el punto de apoyo se encuentra en el centro y en ambos extremos se encuentran por un lado la potencia y por el otro lado la resistencia. En cambio, la palanca de segundo género es aquella donde el punto de apoyo ya se ubica en un extremo, la resistencia se ubica en el centro y la potencia se ubica en el otro extremo. En cambio, la palanca de tercer género es aquella en la cual el punto de apoyo se encuentra en un extremo, es la resistencia la que se encuentra en el otro extremo
y la potencia se encuentra en el centro. Esta es una palanca de tercer género. Cuando nosotros hablamos de exodoncia, estamos haciendo referencia siempre a una palanca de primer género o a una palanca de segundo género. Esto vale para las pinzas, vale para los elevadores, tema que vamos a tratar más adelante y en otra oportunidad. En cambio, la palanca de tercer género no tiene ningún tipo de aplicación en exodoncia. Entonces, en el caso de la pinza, específicamente en la función estática, es decir, cuando no está trabajando, cuando se encuentra en la bandejita para instrumental o se encuentra sobre la mesa, entonces estamos hablando de una palanca de primer género. ¿Por qué? Porque vamos a tener la potencia a nivel de las ramas, a nivel de la parte pasiva, el punto de apoyo a nivel de la charnela, es decir, en el centro, y en el otro extremo nos vamos a encontrar con la resistencia, que va a ser la parte activa, es decir, los bocados de la pinza. El punto de apoyo en el centro, la potencia en las ramas, el punto de apoyo en la charnela, la resistencia en los bocados, es decir, en la parte activa. Entonces esto, con esta disposición, es una palanca de primer género en estática. Pero ¿qué sucede cuando la pinza está en dinámica, es decir, cuando está trabajando? Acá las condiciones cambian diametralmente. ¿Por qué? Porque ya la potencia se va a ubicar en la fuerza que ejerce la mano del operador sobre las ramas de la pinza. El punto de apoyo se va a ubicar a nivel del ápice dentario. Ustedes recordarán que cuando hablamos de tiempos quirúrgicos de la extracción por vía alveolar, dijimos que el primer tiempo quirúrgico que teníamos que considerar en las maniobras de luxación era el movimiento de impulsión. Y que ese movimiento de impulsión tiene por finalidad que el ápice dentario se transforme en un fulcrum, en un punto de apoyo de los movimientos posteriores. Entonces, ese punto de apoyo se va a ubicar a nivel del ápice, en tanto que la resistencia va a quedar al centro, como ustedes lo pueden apreciar, aquí lo hemos esquematizado claramente, y va a estar representada por el elemento dentario a extraer y el alvéolo que lo contiene, es decir, el hueso alveolar. Seguramente la resistencia será mucho mayor cuando la pieza dentaria tenga raíces potentes, cuando la pieza dentaria tenga quizá en sus raíces algún tipo de anomalía, cuando el hueso alveolar no sea lo suficientemente extensible, etc. Lo cierto es que de esta manera, en dinámica, nosotros hablamos ya no de una palanca de primer género, sino de una palanca de segundo género, porque como vemos es la resistencia la que se va a ubicar entre el punto de apoyo y la potencia. Y tenemos pinzas diseñadas, como ustedes bien saben, para la extracción de elementos del maxilar superior y la extracción de elementos del maxilar inferior. Cuando nosotros hablamos de pinzas para extracción de elementos del maxilar superior, como la que ven en la figura, en la fotografía de la parte superior, la parte activa y la parte pasiva se encuentran en un mismo plano, a diferencia de una pinza del maxilar inferior, donde la parte activa y la parte pasiva, acá lo hemos esquematizado mejor, se encuentran en planos diferentes, es decir, tienen algún tipo de angulación. Esa es la diferencia fundamental entre una pinza para el maxilar superior y una pinza para el maxilar inferior. Seguramente ustedes lo conocen por cirugía 1, pero lo reiteramos para que quede mejor grabado y podamos hablar específicamente de cada una de las pinzas. Y es fundamental conocer la toma de una pinza para extracción. La toma de una pinza, sea del maxilar superior o sea del maxilar inferior, debe ser muy firme, abarcando los dedos, la totalidad de los dedos de la mano que trabaja, y tengan la precaución de que el dedo pulgar es el que se va a ubicar en este sector entre medio de las ramas, graduando o controlando la graduación de su apertura. Acá lo ven en el maxilar, una pinza de maxilar superior, y aquí vemos lo mismo, la manera de tomar una pinza para elementos inferiores. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, del instrumental específico para extracciones dentarias en el maxilar superior. Acá ven el juego completo de pinzas del maxilar superior. Vemos la pinza para incisivos y caninos superiores, la pinza para premolares superiores, primero y segundo, las pinzas para molares superiores, primero y segundo molar del lado derecho y del lado izquierdo, la pinza para terceros molares superiores y finalmente la pinza para extracción de raíces superiores, también conocida con el nombre de pinza bayoneta.
Vamos a analizar cada una de ellas específicamente y vamos a comenzar por la pinza para extracción de incisivos y caninos superiores, donde vemos que ambas partes, la activa y la pasiva, no solamente se encuentran en un mismo plano, sino en una misma línea. Acá lo estamos observando de frente y aquí lo estamos observando de perfil. Vean los bocados, las características que tienen, la convexidad en la que termina cada uno de ellos para adaptarse perfectamente al cuello quirúrgico del incisivo central, del incisivo lateral y del canino superior. En muchas ocasiones esta pinza, cuando se trata de raíces voluminosas, se utiliza también para la extracción de raíces de este sector del maxilar superior, ya que la pinza bayoneta tiene sus bocados mucho más finos, mucho más delicados y que a veces no logra abarcar completamente el volumen de la raíz que se pretende extraer. Cuando nos vamos más hacia atrás, las pinzas ya comienzan a tomar algún tipo de angulación. Y esta es la pinza para extracción de primero y segundo premolar superior, cuyas partes activa y pasiva, como ustedes lo pueden observar, ya no están en una misma línea, sino que forman esta S itálica, que tiene por finalidad salvar la comisura del labio superior para llegar correctamente hasta el sector de premolar. Hay que destacar, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que cuando la pinza ya empieza a poseer algún tipo de angulación, esta concavidad que ustedes están viendo es la que debe coincidir con la convexidad de la mano del operador, dado que si lo ubican en sentido contrario, no van a poder efectuar una correcta presión y probablemente tengamos un accidente intraoperatorio, fundamentalmente la fractura de la pieza dentaria correspondiente. Esto vale para todas las pinzas que vamos a ver de aquí en adelante en el maxilar superior. Vean los bocados que desde el punto de vista estructural son parecidos a la pinza de incisivos. La parte activa, en cambio, en su conjunto tiene esta angulación en forma de S itálica con la parte pasiva. Se utiliza para la extracción de primero y segundo premolar de ambos lados. Con respecto a la pinza de molares superiores, aquí se da una situación particular por varios motivos. En primer lugar, como ustedes lo pueden observar, es una pinza mucho más potente. Es una pinza que ya tiene una contextura sumamente potente. Y además, existe una pinza para la extracción de molares superiores del lado izquierdo y otra para la extracción de molares superiores del lado derecho. En este caso, las partes activa y pasiva forman, ya no es una S itálica, sino una amplia curvatura. El bocado interno, que ustedes están viendo aquí, es convexo. ¿Por qué? Porque este bocado se va a adaptar o va a abrazar la raíz palatina de primero o segundo molar superior. En cambio, el otro bocado, el externo, tiene forma de punta de lanza. ¿Por qué? Porque está diseñado de esta manera para insinuarse en la bifurcación de las raíces vestibulares de cualquiera de estos dos molares. Es por eso que tratándose de elementos de tres raíces, una palatina y dos vestibulares, tiene que existir necesariamente una pinza para el lado derecho y una pinza para el lado izquierdo. Acá tenemos la pinza del lado derecho y es muy importante que para que no se preste a confusión, ustedes tomen correctamente la pinza, reitero, esta concavidad tiene que coincidir con la convexidad de la mano del operador. Estos bocados deben mirar hacia arriba, no hacia abajo. Y de esa manera vemos en este caso el bocado vestibular que se insinúa entre las dos raíces vestibulares del lado derecho y el bocado palatino que abraza a la raíz palatina correspondiente. Vamos a ver a continuación la pinza del lado izquierdo, donde ustedes pueden observar que la disposición es exactamente a la inversa. Aquí tenemos la punta de lanza del bocado vestibular y la convexidad del bocado palatino. Pero les reitero, para evitar confusiones en cuanto al lado para el cual ha sido diseñada cada una de estas pinzas, es fundamental que ustedes realicen una buena toma de la misma, en posición correcta, de manera tal que los bocados de la pinza queden insinuándose hacia arriba y esta concavidad, reitero, de las ramas de la pinza coincidan con la palma de la mano del operador. Entonces ahí no se va a prestar a ningún tipo de confusión.
La pinza para terceros molares superiores ya es una pinza con una marcada angulación. Las partes activa y pasiva forman una doble acodadura, como la que están viendo, para salvar la comisura labial, pero además para salvar la totalidad de los elementos que se encuentran por delante. Es una pinza que va a trabajar en un sector muy posterior. Y esta pinza, como ustedes pueden ver, sus bocados, ambos son convexos. Acá no tenemos la punta de lanza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la anatomía radicular del tercer molar superior es una anatomía conformada por raíces fusionadas y por lo tanto esta conformación se adapta al bocado, perdón, al sector vestibular y al sector palatino de ambos lados. La pinza para terceros molares superiores. Hay que hacer una aclaración y la hago desde ahora, antes de pasar a analizar las pinzas del maxilar inferior. Esta pinza de terceros molares superiores, a diferencia de la pinza de terceros molares inferiores, actúa en la luxación y en la extracción del tercer molar. En tanto que, como vamos a ver enseguida nada más, la pinza para extracción de terceros molares inferiores simplemente participa en la extracción una vez que el elemento ya ha sido luxado. Finalmente, la pinza para extracción de raíces del maxilar superior tiene esta forma de bayoneta, esta doble acodadura, que está diseñada para la extracción de raíces, pero cuidado, ¿de qué raíces? De raíces sobre todo del sector posterior, y raíces que están individualizadas, es decir, o separadas por el proceso de caries, o separadas ex profeso a través del procedimiento de odontosección. Pero no pretendamos tomar toda una porción radicular completa de un elemento posterior con esta pinza, porque ello va a resultar infructuoso. Es para tomar, por ejemplo, individualmente la raíz palatina, la mesiovestibular o la distovestibular de un primer molar superior. Ese es el diseño original. Que nosotros luego lo apliquemos para la extracción de raíces de otro sector del maxilar superior, eso ya depende fundamentalmente del criterio del operador. Vamos a hablar ahora entonces de las pinzas que han sido diseñadas para la extracción de los elementos inferiores. Y acá el juego comprende una pinza destinada a los incisivos inferiores, una pinza para premolares y caninos inferiores, una pinza para molares inferiores primero y segundo, a veces tercero, pero sobre todo primero y segundo de ambos lados, la pinza para extracción de terceros molares inferiores, y también los juegos a veces incluyen una pinza para raíces inferiores, que a veces es reemplazada directamente por la pinza que ustedes ven para los incisivos inferiores, que tiene un diseño muy similar. En primer lugar, y acá hay una gran diferenciación con el maxilar superior, la pinza para extracción de incisivos inferiores no se utiliza para la extracción de los caninos, como sucede en el maxilar superior. Los mordientes son muy finos, son muy delicados, proporcionalmente a la raíz que deben abarcar, y no llegan a contactar entre sí. Se dice que esta es la diferencia fundamental con la pinza de raíces inferiores, que los bocados de la pinza de raíces sí llegan a contactar. En la práctica esto, desde el punto de vista clínico, no tiene ninguna importancia. Podemos utilizar la pinza para incisivos perfectamente para la extracción de raíces. Esta pinza se usa para la extracción del incisivo central y para la extracción del incisivo lateral inferior. Posteriormente, acá lo vemos la extracción de la pinza para extracción de raíces. Vean que los mordientes son finos, delicados y contactan entre sí. Este juego generalmente, o esta pinza generalmente, mejor dicho, en la mayoría de los juegos de pinzas ya no está incluida. Ya no viene porque se utiliza, reitero, la misma pinza que se utiliza para la extracción de incisivos inferiores. La pinza para premolares y caninos inferiores ya tiene mordientes más amplios que la que vimos anteriormente, forman un ángulo obtuso, acá lo pueden apreciar con total claridad, lo mismo aquí, con respecto a la parte pasiva. Y vean que a diferencia de la pinza anterior, estos bocados, que si bien es cierto son convexos también, pero son de un volumen mucho mayor, lo que nos habla a las claras, de que es una pinza diseñada para la extracción de un elemento de mayor envergadura en cuanto a la anatomía radicular, y a diferencia de lo que sucede en el maxilar inferior,
la misma pinza que se utiliza para la extracción de los premolares se utiliza para la extracción de los caninos inferiores. Cuando nos vamos ya al sector de molares, a diferencia del maxilar superior, esta pinza que tiene mordientes potentes y una morfología similar, tanto el vestibular como el lingual, acá lo pueden apreciar mejor, ambos tienen la forma de una punta de lanza, destinada a la insinuación por vestibular y por lingual a nivel de la bifurcación de las raíces de primero o segundo molar. Es decir, que otra de las diferencias que existe con el maxilar superior es que acá tenemos la misma pinza para la extracción de molares de ambos lados y que ambos mordientes, tanto vestibular como lingual, tienen esta forma de punta de lanza diseñada para insinuarse en la bifurcación de las raíces mesial y distal. Por último, la pinza para extracción de terceros molares inferiores, algo recién comentábamos, se aplica de modo frontal, es decir, no se utiliza de costado como la pinza convencional que se utiliza en cualquier elemento del maxilar inferior, sino que esta pinza actúa de frente. Sus mordientes son similares a la pinza de molares inferiores de lanza, pero la disposición de esta pinza no nos permite, bajo ningún punto de vista, intentar llevar adelante las maniobras de luxación del tercer molar inferior, dado que es un hecho infructuoso. Acá ustedes van a observar cómo se toma esta pinza, la diferencia con la pinza de molares, por ejemplo, esta actúa de costado y esta actúa de frente. Es decir, que esta pinza trabaja a través del giro de la muñeca hacia la derecha y hacia la izquierda, a diferencia de esta otra pinza que trabaja formando un verdadero arco de movimientos mucho más amplios. O sea, la pinza para extracción de terceros molares inferiores la vamos a utilizar una vez que el tercer molar inferior ya ha sido luxado con un elevador generalmente y nunca para realizar las maniobras de luxación del mismo. Simplemente para la extracción, y esto la diferencia notablemente de la pinza para terceros molares superiores, que recién decíamos, no solamente extraen, sino que además luxan el tercer molar. Muy bien, de esta manera hemos llevado adelante la clase correspondiente a instrumental específico para extracciones dentarias del maxilar superior e inferior, que espero les haya sido de utilidad.